Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Vamos con la reseña del nuevo perfume de Valentino, Valentino Donna Born in Roma. Aquí lo tenemos, nacida en Roma. Lo tengo en su formato de 30 mililitros y este es un eau de parfum. Bueno, nos lo presentan en una cajita muy característica de esta línea de Donna de Valentino, que como podemos ver, más rosa y bonita no puede ser. Además me gusta cómo resaltan los tonos negros junto con el rosa. Os voy a enseñar, ya sabéis que el frasco de 30 mililitros suele tener diferencias con su tamaño más grande, pero bueno, así lo vemos perfectamente. La diferencia principalmente es en el tapón. En este de 30 mililitros, esta cosita, con como tachuelas y tal, se quita y tenemos un spray normal. En el de 50 y de 100 mililitros se presiona directamente desde aquí. Bueno, vamos a ir directamente con sus notas y lo comentamos. Este perfume es del 2019 de la familia Oriental Floral. Sus notas de salida son la grosella negra, bergamota y pimienta rosa. Notas de corazón, té del jazmín y jazmín sambac. Qué bonito, ¿verdad? Notas de fondo, cachemir, madera de gaiac y vanilla bourbon. Me voy a poner un poquito, que por cierto, ¿ves? Explaya fabulosamente bien, ¿eh? Es un spray que tiene muy buena expansión. Bien, es un perfume con una intensidad media. Al principio lo tenemos un poquito más alto, luego baja un poquito su intensidad, en torno a 1 hora ya tenemos una intensidad media. Eso sí que te quiero decir que tiene un poquito más de intensidad que otros perfumes de Valentino Donna, que algunos son un poquito más suaves. Este sí ya tiene un poquito más de intensidad. Su duración está en torno a las 6 horas. Puede continuar en piel, lo que pasa es que se queda tan suave a partir de las 6 horas en la piel que prácticamente es como si no estuviera, y además es tan solo un pequeño rastro de vainilla en la piel. Ahora lo vemos más detenidamente. Yo creo además que este perfume, siendo así en días frescos como los que está haciendo ahora aquí en esta zona donde vivo, probablemente en pleno verano este baje un poquito más lo que es su duración. Bien, ¿con qué nos encontramos en este aroma? Es un aroma muy bonito, muy agradable. Sí es cierto que tiene ingredientes bastante básicos en lo que hemos visto en la perfumería de estos días. Hay muchísimos perfumes con grosella. La pimienta rosa es otro de esos ingredientes que este año 2019 junto con la frambuesa se han puesto muchísimo de moda. Y luego además, bueno, pues sí, vainilla y tal, le daban a dar un toque distinto, pero sí que es cierto que os voy a decir que aunque es un perfume que me ha gustado mucho, sí que es cierto que tengo un déjà vu, siento que ya lo he utilizado y me da la impresión con esta composición de aromas que prácticamente es muy parecida a otros perfumes, solo incluso que hay perfumes en los que en lugar de grosella negra como encontramos aquí, tienen frambuesa, que lo hemos visto mucho este año. Aún así ya os digo que es bonito, es agradable, muy rico, que va a funcionar muy bien como aroma para todas las edades y es un poquito básico y no es muy arriesgado, ¿no? Porque es un aroma, son aromas en sí que sabemos que funcionan muy bien en el olfato común, excepto algunas excepciones, pero funciona bien. Ahora bien, ¿qué nos encontramos en este perfume? Por supuesto, en la salida nos vamos a encontrar con esas grosellas que vienen acompañadas de un tono fresco de la bergamota. O sea, aquí tenemos un tono frutal muy característico de las grosellas, con ese toque fresco. La pimienta rosa acompaña, pero no es un aroma especialmente picante en el olfato. Le da su toquecito especial. Según se va relajando el aroma, sobre todo cítrico, nos vamos encontrando con la unión de las grosellas con los tonos florales, que es un jazmín que lo vamos a sentir. Y ya desde ese corazón del perfume vamos a empezar a sentir la vainilla. La vainilla aquí le va a dar un tono goloso, diríamos que un tanto cremoso al perfume, al aroma de la grosella, pero lo vamos a sentir más cuando se disipa la bergamota. Como os digo, en una época de año un tanto fresca, esa bergamota puede durar en piel en torno a la hora
hasta que se disipa. Y entonces empezaremos a sentir la cremosidad de la vainilla junto a las flores y la grosella. Es un aroma muy agradable. Es cierto que patina un poquito en la duración, aunque le han puesto algunas maderas para que acompañe un poquito esa fijación, pero no es del todo un perfume que nos vaya a durar ni todo el día y está lejos de durar las 8 horas. Como os digo, cuando ya en la quinta hora ya empezamos a notar que esa intensidad media ya va bajando mucho la intensidad. Entonces ya para cuando llegas a la sexta hora del perfume, la intensidad de este perfume se disipa tanto que lo único que te queda en la piel es un ligero rastro de vainilla. Una vainilla muy ligera. Realmente cuando ya llegaba a ese punto del perfume, en mi piel ni había grosella, ni había flores, ni nada, sino un ligero rastro de vainilla. Por lo cual, no es tampoco una vainilla chillona, pero sí que puede haber personas sensibles a ese aroma que les puede gustar mucho o no. Siempre ciertos aromas los remarco porque sé por vuestras opiniones que os gustan mucho o no os gustan nada. Es un aroma interesante, bonito. No es un perfume para volvernos locos, no es un perfume súper elegante, sino que es juvenil, jovial, alegre, fácil de llevar en cualquier momento y además por cualquier tipo de edad. Tanto es así que para cuando mis chicas se terminen el próximo frasco de perfume, se lo voy a proponer entre esos distintos aromas que les suelo proponer, a ver cuál quiere para gastar pues a diario, realmente para diario, para fin de semana. Para las chicas yo creo que es un perfume juvenil. Juvenil no quiero decir que sea solo para las chicas más jóvenes, sino que podemos llevarlo absolutamente todos porque nos da alegría juvenil. Es un perfume jovial, alegre, que además lo podemos gastar alegremente. Eso sí, ya dependerá de los gustos, pero yo creo que en cuanto a lo que es la grosella, que es la fruta principal de este perfume, estamos olfativamente bastante acostumbrados a su aroma, por lo cual yo creo que este perfume viene a ser no un riesgo en el mundo de la perfumería, no está arriesgando nada, no está dando prácticamente una apuesta muy segura para un aroma que nada más empezar lo hueles y es muy agradable. Eso sí, a mí no me he puesto a compararlo con distintos aromas que tengo en casa, pero sí que es cierto que un aroma que cuando lo huelo digo o ya lo he olido antes o cosas muy parecidas a él. Funciona bien precisamente por eso, porque sus aromas son familiares olfativamente y ya de por sí, como te es familiar, entra bien al olfato, ¿no? Así que bueno amigos, me encantará saber vuestra opinión cuando tengáis la ocasión de probarlo. A ver si pronto terminamos el perfume, que tenemos un culito que nos queda, y vemos de paso la sensación que tiene mi hija cuando lo pruebe. Espero que os haya gustado conocer conmigo este perfume. Si ya lo has probado, lo tienes, has tenido la ocasión de echarte un poquito en la perfumería, por favor cuéntame qué te parece este nuevo perfume de Valentino. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.